A ver, primeramente, queremos conocer qué es una línea de transmisión, ¿no? Una línea de transmisión es un conjunto de conductores o cables que transmiten un bloque de energía desde un centro de producción. Podemos llamar centro de producción centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, parques eólicos, central de paneles solares, ¿no? Esto de ahí es donde se genera la energía y vamos a llevarlo hacia la ciudad, supongamos, ¿no? O hacia campos mineros o empresas, ¿no? Donde va a llegar a una subestación, ¿ya? ¿Y en qué se va a transportar, no? Esto va a ir los cables puestos en torres, ¿no? O postes. Si va en torres va a depender qué capacidad de energía está llevando, ¿no? ¿Cuántos kilovoltios? Va a depender. Si fuera poste, podríamos hablar de baja tensión, ¿no? Y si hablamos de torres, estaríamos hablando de torres de líneas de media y alta tensión, ¿ya? Entonces, estos de acá también tienen que ir a una distancia, los cables, a una distancia mínima de seguridad. En este caso, en el Perú, esa distancia mínima de seguridad lo da el Ministerio de Energía y Minas según la tensión de energía que estamos llevando. Y al llevar una línea de transmisión, también no podemos pasar por ciudades, ni por terrenos donde encuentran edificaciones, ni zonas arqueológicas o protegidas, ¿no? Y una línea de transmisión, ¿por qué se llamaría una línea, no? Porque si nosotros tenemos un punto de inicio y un punto de llegada, supongamos de 100 kilómetros, nosotros necesitamos de que la línea sea prácticamente una línea recta, ¿ya? Pero obviamente eso no va a ocurrir porque vamos a encontrar en el camino ciudades y para eso tenemos que crear vértices, ¿no? Para poder esquivar esas zonas prohibidas. Ahora, también dentro de la línea de transmisión, para nuestra información de la parte de topografía, cuenta con una servidumbre. Esa servidumbre viene a ser el ancho que pertenece a una línea de transmisión. Puede ver, dependiendo, ¿no? De 10 a 15 kilovoltios, 6 metros de ancho. Esa es una línea de baja tensión. De 50 a 70, 16 metros de ancho, media tensión. Y líneas de alta tensión podríamos hablar de 220 kV, que es 25 metros de ancho, 500 kV, que viene a ser 64 metros de ancho. Entonces, esto es muy importante para que nosotros cuando vayamos a hacer el levantamiento topográfico, podamos considerar dentro de nuestra faja de servidumbre, hacer el levantamiento planimétrico de todos los detalles que encontremos dentro de esa faja. Existen torres o dos tipos de torres, que son torres de anclaje y torres de suspensión. La torre de anclaje también vienen a ver torres de vértices. Les comenté hace unos momentos que si no podemos hacer una línea recta, vamos a tener que crear vértices, ¿no? Con ángulo de deflexión. Entonces, las torres de anclaje o vértices son torres que se colocan a ciertas distancias, ¿no? Puede ser que esté un vértice en la torre 1 y el otro vértice sea la torre 20. Entonces, la torre 2 a la torre 19 son unas torres de suspensión. Pero también puede ser que sea para cruzar un vano largo, una distancia larga entre torre y torre, que sean anclajes. ¿Por qué los anclajes y los vértices? Son torres que llevan mayor peso y soportan mayor tensión. Por eso se pone en donde hay vértice. Una suspensión no se puede colocar en un vértice, ¿ya? Las torres de vértice o anclaje llevan dos cadenas, como se ve en la imagen, en cada brazo. Y las torres de suspensión solamente lleva una cadena como un arete colgando. Esta simplemente va a suspender y mayormente se coloca en el alineamiento, donde es línea recta.
El tipo de torre, según su geometría, va a depender de los parámetros o los detalles de la ingeniería, qué tipo de estructura vamos a requerir, qué tamaño, qué altura de estructura. Eso va a depender del perfil topográfico cuando se realice, ¿no? ¿Qué actividades vamos a realizar los topógrafos, ¿no? En un proyecto de línea de transmisión. Vamos a realizar, primeramente, se ejecuta una línea de transmisión haciendo un trazo de ruta. La segunda actividad es el levantamiento topográfico. La tercera actividad viene a ser el replanteo topográfico. La cuarta actividad viene a ser las obras civiles. Y la quinta y última actividad viene a ser las obras electromecánicas. En este caso no estoy considerando oficina técnica o gabinete, ya que eso mayormente lo encargan a una persona con experiencia o mayormente ingenieros. Acá no se trabaja mucho con lo que es civil, ¿no? AutoCAD sí, para ver los planos que nos envía el fabricante, pero más que todo oficina técnica hablamos de planillas, ¿no? Planilla de nivel de excavación, de nivelación, ¿no? O de marcación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder verlo en oficina técnica, ¿no? Entonces, esto puede que con experiencia puedas tú ya entrar también a oficina técnica, ¿no? El trazo o el proyecto de una línea de transmisión se inicia inicialmente desde un trazo de ruta, ¿no? De donde inicia, por ejemplo, podemos ver en la imagen, un vértice 1A, supongamos que ahí inicia la línea, y se va hacia un vértice 7, ¿no? Entonces, nosotros podíamos hacer un trazo de ruta de línea recta, pero se pone vértices, como ven en la imagen, vértice 1, 1, 1, R1, R2, vértice 5, 6, 7, ¿por qué? Porque estamos o saliendo de las propiedades privadas, ¿no? Entonces, en un trazo de ruta, primeramente se hace un trazo en gabinete, con la ayuda de ¿qué? De imágenes satelitales, ¿ya? Esto de acá van varios profesionales. Puede ir un ingeniero eléctrico, va un geólogo, va arqueólogo, va los que son de servidumbre, ¿no? Y de ahí va un topógrafo. El topógrafo puede definir o puede apoyar viendo lo que son temas de acceso, y viendo lo que es la ubicación de los vértices, ubicándolo inicialmente con navegador, ¿no? Y de ahí se tiene que hacer un recorrido por el eje de la línea, ¿no? Para ver si es que dentro del eje no encontramos propiedades privadas, casas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas imágenes en algunos lugares están con 2 o 3 años de antigüedad. Entonces, el topógrafo va a apoyar en estas actividades. ¿Va a llevar equipo de topografía? No. Inicialmente va a ir a inspeccionar el trazo de ruta. Esto de acá mayormente va un topógrafo con experiencia que ya conoce todo el proyecto, conoce las obras civiles, las obras electromecánicas y puede apoyar en el trazo de ruta. ¿Es obligatorio que esté un topógrafo? No es obligatorio, ¿no? Esto lo puede definir el ingeniero civil como la parte de geología, pero es muy importante de que si uno ya tiene experiencia, conocimiento, puede apoyar en este tipo de proyectos, ¿no? Después que nosotros ya hemos definido el trazo, acá sí ya el topógrafo empieza a hacer las actividades de que viene a ser el levantamiento topográfico, ¿ya? Entonces, el levantamiento topográfico nosotros lo vamos a realizar de diferentes métodos, ¿no? Pero en sí nosotros nos vamos a regir, digamos, a una normativa acá en el Perú que viene a ser las certificaciones técnicas para levantamiento topográfico para electrificación rural, que lo pueden encontrar en internet sin problemas y descargar, ¿ya? Entonces, esta es la actividad principal, ¿ya? Es la actividad principal de una línea de transmisión, ya que con el levantamiento topográfico nosotros o los ingenieros van a poder hacer un diseño adecuado de la línea de transmisión, ¿ya? Entonces, el topógrafo que va a realizar el levantamiento topográfico va a tener que ser un topógrafo que tenga un conocimiento, ¿no?
no tanto con experiencia en estos levantamientos, ¿no? Pero por lo menos que sepa qué es lo que va a levantar, ¿ya? El levantamiento topográfico de una línea de transmisión es diferente a un levantamiento topográfico en una carretera o un canal o de edificaciones o otros tipos de proyectos de topografía. Esto realmente es un levantamiento de tercer orden. Entonces, si nosotros definimos los vértices en el trazo, ya en el levantamiento topográfico nosotros vamos a ubicar los vértices monumentando y ubicando con coordenadas con el GPS, ¿no? De orden C, si es que como pide la normativa, ¿ya? Y de ahí realizar el levantamiento topográfico con GPS, ¿no? O con estación total, o con otras tecnologías directas e indirectas, ¿no? Pero sí nosotros tenemos que tener conocimiento qué es lo que vamos a levantar. Al ser un levantamiento de tercer orden, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros estamos en un terreno plano, entonces nosotros podemos poner puntos cada 30, 40, 50 metros, cada punto topográfico, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, pero ¿cómo tan largo o tan lejos puede hacer un topógrafo ese tipo de levantamiento? Bueno, de eso nosotros vamos a generar un perfil topográfico. Si yo tengo una franja de servidumbre de 60 metros, no pienses que vas a hacer cuadrícula cada 5 metros durante toda la faja de servidumbre, ¿no? No va a ser así. Tú vas a hacer un levantamiento del eje del perfil y también de los perfiles laterales, ¿ya? Pero esto hay métodos para el levantamiento topográfico. El método que podemos ubicar es el método directo, que es el método de LIDAR, ¿no? Con tecnología LIDAR en avioneta, o con el sistema drone. En este caso nosotros usamos el Matrix 300 con el CENMUS L1 para levantamientos de obras lineales. Entonces, esto nos ayuda porque tenemos mayor información a un levantamiento convencional, ¿no? El levantamiento que también nos va a ayudar es fotogrametría, pero obviamente esto no va a servir para la zona con árboles, con GPS diferencial tampoco nos va a servir para selva por pérdida de señal, pero si lo hacemos en zona donde no necesitamos hacer limpieza de árboles, el GPS RTK, el método RTK avanzamos bastante, ¿no? Y estación total. Pero la estación total es muy importante. No quiere decir que yo la estación, si llevo GPS no voy a usar, la estación total lo voy a usar en cualquier método que yo utilice, ¿ya? Ahora, los topógrafos también tenemos que conocer las distancias mínimas de seguridad para tener conocimiento, tenemos que saber cuáles son los principales, digamos, detalles que tenemos que levantar en planimetría, ¿no? Cruces de ferrocarril, cruces de carretera, cruces de calles, cruce de líneas existentes, que es muy importante, eso no podemos fallar. Entonces, nosotros vamos a hacer el levantamiento de un perfil longitudinal. Si es plano, puro eje, 30, 40 metros, ¿no? De distancia. Si es con pendiente, como en la imagen, se hace levantamiento de perfiles laterales, a la izquierda. Va a depender a qué tipo de tensión. Si llevamos 22.9, que son baja tensión, hasta 3 metros, ¿no? Levantar puntos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dibujar un perfil del eje, pero realmente al costado, a 5 o 6 metros, está más levantado, ¿no? Hay un desnivel de 2, 3 metros. Entonces es muy importante, no podemos obviar esa parte del levantamiento topográfico. Los cruces de línea, como ven acá en el ejemplo, hay unos cables. Ese es muy importante. No podemos nosotros evitar levantar esto. Entonces, acá se usa la estación para ver la altura remota y poder ubicar ese detalle dentro de los planos, ¿ya? Nosotros simplemente vemos en el vértice 41, el vértice 42, vamos a levantar todo el eje. Si hay contraperfiles o laterales, también lo tenemos que levantar. Si hay quebradas profundas, no tenemos por qué levantar hasta la parte de abajo, ¿no? Porque el cable va a pasar muy alto, entonces levantamos hasta donde podemos ingresar, ¿no? Entonces, esos son detalles que debemos de conocer en el levantamiento topográfico. Después de hacer el levantamiento topográfico, lo que nosotros queremos obtener para nosotros hacer el trabajo en gabinete del diseño es un perfil topográfico para el programa PLC-CAD o programa DLT-CAD.
Entonces, ahí nosotros también necesitamos que nos entregue una buena planimetría, ¿no? De detalles de carretera, canales, sembríos, fango, zona rocosa, zona con presencia de agua. Entonces, todos esos detalles hay que saber qué necesitamos levantar. Ahora, las carreteras, no necesitas levantar una carretera cada 5 metros, dibujar la curva de la carretera, ¿no? No es necesario. Ya los cruces de línea, como le dije, y al último tú vas a entregar de todo el levantamiento vas a entregar los puntos topográficos, ¿ya? Con los códigos que se solicita para el programa PLCK, como DLTK, ¿no? Las alturas de los cruces de línea, ¿no? Las observaciones, inicio de quebrada, término de quebrada, carretera, poste, cerco, ¿no? Todos estos detalles se entrega para que nosotros ya en gabinete podamos hacer todo el diseño de la línea de transmisión. Después de eso, ya el topógrafo, entre esa información ya vamos a pasar 2, 3 meses, donde ya vamos a tener ya hecho todo el diseño y el topógrafo va a empezar a hacer el replanteo topográfico. Entonces nosotros como insumos al topógrafo le vamos a dar ¿qué? Un plano de perfil y planta y un plano, una planilla donde va a tener las coordenadas de la torre. En el replanteo topográfico, ¿qué van a hacer? Los trabajos que se van a ser comprobación del terreno, ¿no? Un replanteo de perfil y planta, la ubicación de las torres o las estructuras y el seccionamiento de las patas. ¿Ya? En el trabajo inicialmente cuando vas a hacer, vas a verificar, ¿no? Porque puede ser que al pasar 2, 3 meses, alguien se le ocurrió construir una trocha, alguien se le ocurrió construir dentro del eje una casa o una línea de transmisión, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que ir validando. Y tenemos que levantar puntos críticos. O sea, no levantar todo el perfil nuevamente, ¿no? Solo levantar más o menos por el medio donde va a estar el cable, ¿no? Entonces, tal vez el topógrafo que hizo al inicio del estudio no tomó contraperfiles. Entonces, tú en esta etapa vas a verificar esos contraperfiles si es que el topógrafo no lo tomó, para ver si es que el cable cumple la distancia mínima de seguridad con respecto al terreno. Entonces, esa etapa lo hacemos. Vamos a hacer, mediante la planilla de estructuras que le vamos a dar al topógrafo, con las coordenadas de cada torre. Entonces, el topógrafo va a ubicar con su GPS, donde está la torre, va a ubicar el hito de concreto, ¿no? Con las coordenadas XY, el Z tal vez no coincida, tal vez esté 10, 20, 30 centímetros arriba, abajo, ¿no? Pero igual lo pone el hito y saca las nuevas coordenadas para el nuevo Z para que nos pueda dar en gabinete y podamos comprobar, ¿ya? Dentro del replanteo topográfico, ya nosotros cuando tenemos ubicado el hito central, la torre, entonces nosotros vamos a colocar o hacer las secciones diagonales. Las torres tienen 4 patas. Si es una torre de alineamiento, es un cuadrado perfecto. Entonces, para cada pata tiene un ángulo de deflexión. Entonces, ahí nosotros vamos a ubicar y hacer un levantamiento topográfico. Puede ser cada 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, hasta 10, 15, 20 metros con respecto al hito centro. Y esas secciones diagonales es muy importante para nosotros, ya que con esas secciones diagonales nosotros vamos a realizar el estudio para ver qué extensión de pata va a tener cada torre, ¿no? Porque puede ser que no sea plano y puede ser que sea otra extensión de pata. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver con la sección diagonal que nos dan los topógrafos. Una vez que nosotros ya tenemos definido dónde va a ir la torre, tenemos definido dónde va a estar qué extensión de pata va a tener cada torre, nosotros vamos a empezar con las obras civiles. Dentro del replanteo también donde vas a ubicar la torre, tú tienes que, con la experiencia que tengas en línea de transmisión, vas a poder definir si es que la torre va ahí o no. Puedes desplazarlo también, pero eso tienes que hacer un informe con los señores de supervisión, decirle que esta torre no puede ir acá porque hay un derrumbe. Entonces, todas esas cosas ya se va con la experiencia, ¿ok? Entonces, ya una vez que hemos terminado el replanteo topográfico, vamos a realizar ya lo que viene a ser las obras civiles, ¿ya?
Entonces, en las obras civiles, nosotros vamos a realizar 4 actividades. Marcación de patas, vamos a realizar el control de excavación, vamos a realizar la colocación de dados y bloquetas y la nivelación de base. En esta etapa, ya nosotros ya no hablamos de precisiones de tercer orden. La nivelación de stuc o de la base es la parte más importante para que toda la torre pueda ser armada sin ningún problema. ¿Ya? Entonces acá trabajamos con precisiones milimétricas. La primera etapa que nosotros vamos a hacer, en este caso oficina técnica le va a dar al topógrafo planillas de marcación, donde esa planilla de marcación el topógrafo va a ir a campo y va a marcar las patas donde van a excavar el personal de civiles. Entonces nosotros marcamos y vamos a tomar las cotas de las 4 esquinas de cada excavación. Y eso también nos va a proporcionar oficina técnica para nosotros ver si es que realmente es el adecuado, ya para validar la sección diagonal que nos dio el topógrafo. ¿Ok? Entonces, en esta actividad, nosotros vamos a realizar en todas las torres el marcado de la excavación. Después que hemos marcado la excavación, vienen el personal de excavación, de obras civiles, y empiezan a excavar. Nosotros podemos hacer el control de excavación, pero como son varias cuadrillas, no te vas a poder dividir. Entonces tú tienes que dejar mojones o estacas donde le digas al encargado, al capataz, que de acá me vas a medir hacia abajo 2 metros, 3 metros, ¿no? Según la planilla que esté. Y una vez que termina, ellos te llaman, te dicen, Topo, ya terminamos, ven, verifica, vas, verificas, y el centro de la excavación para que veas si es que realmente cumple la distancia de las paredes, ¿ya? Una vez que ya nosotros hemos terminado de control de excavación, vamos a proceder mediante la planilla de nivelación, colocar los dados. Esos dados son unos dados de concreto muy duro, donde va a apoyarse el stuc, ¿no? Entonces, ese stuc es la parte base de toda la torre. Entonces, esto de acá, en la colocación de bloquetas, tenemos que trabajar ya con nivel automático para darle la altura real con respecto al hito, con precisiones milimétricas, ¿no? Porque si nosotros tenemos un error, ya cuando va a nivelar el topógrafo, porque, por ejemplo, el topógrafo manda al asistente a hacer la nivelación de bloquetas, mientras él viene atrás haciendo la nivelación de stuc. Entonces, si tú te equivocas en la nivelación de bloquetas, puede que la nivelación de stuc demore, ¿no? Porque has hecho mal. Entonces, es muy importante la nivelación de bloqueta o dado. En la nivelación de stuc es la parte principal donde nosotros vamos a trabajar mediante el stuc, mediante la inclinación del stuc, mediante la escuadra del stuc, con el equipo topográfico vamos a medir. Puedo usar estación total como puedo usar teolito con wincha milimetrada, ya depende de cada empresa, no hay ningún problema, pues cualquiera de los dos se puede usar, ¿no? Pero esto sí tiene que tener trabajos o precisiones milimétricas. Mayormente no tiene que exceder los 2 milímetros de error en este tipo de trabajo. Ya esta es la parte principal. Y cuando nosotros hacemos la nivelación, después va a venir el tema de el concretado. Entonces nosotros tenemos que estar presentes porque en el concreto o en el armado, en caso vaya con armado de fierros, entonces lo mueven, ¿no? Los fierreros, o en el concreto también lo mueven. Entonces nosotros tenemos que estar presente ahí para que poder colocar en su posición, ¿no? Y después ya verificar al final que la nivelación es la correcta ya con el concreto, ¿no? Entonces, esto es muy importante esta etapa de la nivelación de stuc. De ahí ya viene lo que vienen a ser las obras electromecánicas, que tiene 3 etapas: verticalidad de torsión, control de tendido y flechado del conductor. En la verticalidad de torsión, nosotros, antes de dar el permiso de tender los cables a la empresa, nosotros verificamos la verticalidad y torsión de todas las torres. Entonces, esta verticalidad
y torsión va a depender de la nivelación de Stuck. Si tú has hecho una mal nivelación de Stuck, de seguro que tu verticalidad de torsión va a estar mal. ¿Tenemos tolerancia? Sí. Va a depender de la altura de la torre. Puede ser 1% de una estructura, ¿no? Perdón, 0.1% de una estructura, supongamos, de 60 metros. Mayormente son 10 centímetros, 5 centímetros. La verticalidad no se puede hacer nada. Si es que no cumple la tolerancia, no se puede hacer nada. La torsión, que son la parte, la imagen del medio, que es con respecto a los brazos, eso sí podemos trabajar con los linieros y alinearlo para que esté dentro de la tolerancia. Una vez que nosotros ya hemos aprobado que está correctamente la verticalidad de torsión, ya vamos a dar luz verde para que comience el tendido del conductor. Entonces, al tender el conductor, nosotros vamos a proceder a hacer un control del tendido, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vamos a flechar, nos da una altura de flecha, ¿no? Digamos, donde nosotros vamos a ubicar en esta etapa del flechado a una altura, ¿no? Con respecto a la tabla de flecha de cada vano, ¿ya? O de cada tramo. Entonces, esto ya es cuando llega a su posición. Por ejemplo, 10 metros, ya, acá va a llegar a su posición. Pero en el tendido, siempre va a estar más abajo. Si era 10 metros, va a estar 15 metros abajo. Siempre va a estar abajo. Pero acá nosotros tenemos que controlar, ¿no? En ciertos tramos que cuando hagan el tendido, donde esté el winch, el freno, entonces decirle a ellos, bueno, ayudarle, ¿no? O sea, es que jala o jala para que pueda entrar a una cierta altura. No podemos ponerle menos de 10 metros, y 10 metros en su posición no podemos ponerlo 9, porque va a haber mucha tensión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir controlando el tendido. Y después ya de controlar el tendido, nosotros vamos a proceder a hacer el flechado del conductor. Esta es una etapa, veíamos en la parte civil, donde sí necesitamos precisiones milimétricas. Acá necesitamos concentración 100% del topógrafo, concentrado en esta actividad, ya que esta es la actividad más delicada, ya que vamos a tener personal trabajando arriba en la torre. Entonces, si es que nosotros nos equivocamos en alguna fórmula, somos humanos, nos podemos equivocar, entonces podemos ocasionar un accidente y también muerte de los personales. Por eso tenemos que estar 100% seguro que la fórmula que hemos hecho es la correcta y estar 100% también en comunicación. Eso sí, la comunicación es importante con los linieros para que ellos mismos ya saben, ¿no? Cuando hay mucha tensión, mucha fuerza, ellos preguntan, topógrafo, verifica tu datos, estamos hay mucha tensión. Entonces tú tienes que verificar, concentrado 100%, comunicación. Acá ya no hablamos de precisión, hablamos de vidas humanas, ¿ya? Podemos aplicar varias fórmulas para el flechado, ¿no? Hay varias fórmulas, pero en sí todo nos va a llevar a un resultado de colocar los cables